Grabando. Bueno, en esta ocasión, hermanos, voy a presentarles una idea que hasta donde yo recuerdo, yo nunca la oí antes, aunque es bíblica. Porque les mencionaba a ustedes que nuestras congregaciones usualmente han usado el proceso de Mateo 18, del 15 en adelante. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sea la reacción del pecador, los pecadores han exigido y los predicadores, los obreros, siempre han tratado de llevar el proceso de Mateo capítulo 18. Es decir, tener obligatoriamente reunión en privado, luego con testigos y luego, después de todo eso, llevarlo ante la iglesia. Dije a ustedes al inicio que ese proceso es obligatorio en los problemas personales, la ofensa de uno contra otro. Pero los problemas en la iglesia no son problemas personales solamente. Se habla de divisiones, se habla de herejías, se habla de inmoralidades también, públicas. Una persona comete una inmoralidad, no es una ofensa personal contra mí, a menos de que usted sea el esposo, la novia, el novio o la esposa de tal persona. Pero si es un miembro de la iglesia y comete una falta o vive en una falta, no es una ofensa personal. Alguien se atreve en su locura a negar la divinidad de Cristo. No es una ofensa personal, aunque debemos de sentirnos personalmente involucrados en el asunto, porque hablar de nuestro Señor debería de ser como que hablar de nosotros. No es una ofensa personal, es una ofensa en cuanto a la doctrina. Entonces, no es obligatorio Mateo capítulo 18 del 15 en adelante. La próxima vez que usted comete un pecado y los hermanos le llamen la atención, no puede exigir usted que Mateo 18:15 se cumpla literalmente y obligatoriamente en su caso. Porque la Biblia nos da otro modelo para actuar dependiendo del tipo de problema. Ustedes van a tener la oportunidad de refutarme si así lo quieren, porque yo, como les digo, sinceramente no he oído que alguien hable de otro modelo de reprensión, aunque sé que algunas veces lo usan. Pero comencemos con un texto, Hechos capítulo 18. Y Hechos capítulo 18 establece, para comenzar, una diferencia entre un problema que vamos a leer acá con el problema de Mateo 18. La diferencia es, Mateo 18 trata con problemas personales y privados. Incluso hasta personales y públicos pueden tratarse de esa manera. Pero en la Biblia y en las iglesias experimentamos o encontramos y experimentamos problemas que no son personales, sino que son públicos. Afectan a todos, son hechos delante de todos y perjudican a todos o a muchos. Hay diferentes principios que tomar en cuenta, porque igual no todos los problemas públicos son iguales. Aquí en Hechos capítulo 18 versículo 25, muchos conocen este texto, hablando de un judío famoso, ¿verdad? Apolos, varón elocuente de Alejandría, poderoso en la escritura. El versículo 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¿A cuál Señor se refiere ahí? Jesucristo. Entonces, es notorio que este hermano Apolos predica a Cristo Jesús, enseña acerca de Cristo Jesús. Pero dice el texto en la última parte, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces conoce evidentemente, o por lo menos podríamos suponer sanamente, de que conoce el sacrificio de Cristo, conoce quién era Cristo, pero desconoce el bautismo de Cristo. Porque dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces cuando él predica a Cristo, al mismo tiempo predicaba el bautismo de Juan.
No, por supuesto, el apóstol Pablo en Efesios nos dice que hay solamente un bautismo, un solo bautismo. Bueno, podemos tener el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Hay un solo bautismo y el bautismo de Cristo. El hermano Pablo no sabe esto. En el versículo 26 dice: comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, una de las cosas que muchos de nosotros no entendemos es que hay muchos hermanos que estamos enseñando cosas equivocadas, ignorantemente. No estoy diciendo que somos ignorantes, es decir, muchas veces enseñamos cosas equivocadas, pero que nosotros con limpia conciencia creemos que son correctas. Yo a veces señalo algunos de estos problemas, algunos pasajes que se mal utilizan. No lo voy a hacer aquí, porque basta que ustedes les pregunten a los que hablan de mí para que yo les diga. Y ya solito ahorcarme ya es demasiado, ¿verdad? Es que no les voy a decir, pero hay algunos pasajes que mal utilizamos. Y cuando yo digo eso, no es que me oponga a lo que enseñamos, al contrario, estoy muy de acuerdo con lo que enseñamos en algunos de estos temas. Estoy muy de acuerdo, pero a veces veo que usamos textos que no apoyan nuestra posición, que hablan de otra cosa. Ok, pero usted cree, a diferencia mía, usted cree que ese pasaje habla de lo que dice. Voy a tal vez usar un ejemplo que me imagino que muchos de ustedes lo entienden bien y espero que no lo personalicen. Si hablo de otro pasaje, es más probable que lo personalicen. Pero San Juan capítulo 6 habla acerca de comer el cuerpo de Cristo. La iglesia tradicional, católica, por supuesto, la tradicional, enseña por siglos que Juan capítulo 6, cuando Cristo habla de comer su cuerpo, de comer su carne, está hablando de la Santa Cena ahí. Pero no, Santa Cena todavía está en el futuro. Cristo está hablando en sentido de comunión, de unión espiritual con Él. Sin embargo, muchos de nuestros hermanos, y yo no me extrañaría de que algunos de ustedes crean que Juan capítulo 6 está hablando de la Santa Cena, y lo lean a la hora de la Santa Cena. Bueno, yo pienso que ustedes están equivocados, pero yo sé que cuando ustedes creen eso, ustedes lo creen con limpia conciencia. Ahora, no necesariamente es un punto que va a dividir la iglesia, que niega o afecta la salvación directamente, aunque es un punto bíblico. Bueno, eso es el asunto con Apolos. Él enseña algo porque desconoce lo que debería de conocer, y él con limpia conciencia está diciendo algo que ya no aplicaba, que ya no es parte del mensaje de Cristo. Ahora, yo estoy seguro que si usted entendiera que Juan capítulo 6 lo estudiara y usted ya entendiera que Juan capítulo 6 no habla de la Santa Cena, usted ya no lo usaría. Pero mientras usted no entienda eso y usted cree que sigue hablando de Santa Cena, usted lo va a seguir usando con limpia conciencia. Y si usted lo hace con limpia conciencia, porque usted no conoce otra cosa, porque no conoce mejor el texto, mi pregunta es esta: ¿es usted un falso maestro? ¿Es usted un hereje? No. Todos nosotros enseñamos cosas de las cuales estamos equivocados, pero no lo sabemos. Y cuando las enseñamos convencidos que es lo correcto. Y probablemente en la gracia y la misericordia de Dios, si en el futuro seguimos estudiando la palabra de Dios y Dios tiene misericordia de nosotros y somos diligentes en el estudio, vamos a entender mejor algunas enseñanzas bíblicas. Pero ahora no todas las entendemos como deben de entenderse, y hacemos interpretaciones y aplicaciones que no son correctas. Bueno, Apolos tiene este problema. ¿Qué hay que hacer con tal hermano? ¿Qué hay que hacer con un hermano que enseña algo que no está en la Biblia, pero él cree que está en la Biblia? ¿Inmediatamente lo echamos de la iglesia por falso maestro?
Bueno, ¿cuál es la metodología de corrección que utilizan? Priscila y Aquila. Ustedes leen ahí que dice, lo oye, le toman aparte y le pusieron más exactamente camino del Señor. Entonces, cuando hay hermanos que enseñan algo que no es del todo apegado a las Escrituras, ¿cuál es la disciplina correctiva en ese caso? Enseñarle mejor. ¿Quién sabe? Que le enseñe mejor. Se trata de expulsarlo, se trata de etiquetarlo, se trata de ir a chambrear a los cuatro vientos que andan enseñando mal. No. Ahora, la enseñanza de Apolos fue pública. Él públicamente estaba enseñando un bautismo que no era el correcto. Priscila y Aquila pudieron públicamente refutar lo que él estaba enseñando mal. ¿Pudieron o no? Pero no lo hicieron. El texto es claro. Le tomaron aparte. Veo una aplicación de Mateo 18, donde trataron el asunto solos. Trataron el asunto solos. No es una ofensa personal, pero aplicaron el principio de tratar el asunto solo. ¿Por qué razón? Porque evidentemente Apolos no es un falso maestro, no es un rebelde, no anda buscando cambiar la doctrina, simple y sencillamente no conoce. Es un hombre que con mucha honestidad, con limpia conciencia, predicaba a Cristo hasta donde él conocía. Entonces, ¿cuál es el método correctivo? Simplemente mostrarle esta gentileza, esta amabilidad de llevarlo aparte y explicarle mejor. Y aunque su falta fue pública, no se le reprende, no se le avergüenza públicamente, no hay necesidad. ¿De qué depende eso? Del carácter de la persona. Las circunstancias públicas. Y eso abona a cómo tratar la situación. Pero además de eso, es el carácter de la persona. Porque dependiendo del carácter de la persona, así va a ser su respuesta. Y yo estoy seguro que Apolos, Aquila y Priscila, llegaron a un entendimiento del tema. Diferente es que se hubiera puesto a contradecir. Otro ejemplo, y es otro método correctivo, pero yo hablo de tres porque me refiero a que todos estos otros casos son públicos. En Gálatas capítulo 2, y eso es lo que mencionaba nuestro hermano acá, ¿cómo te llamas? Efraín, lo que hablaba nuestro hermano Efraín. En Gálatas capítulo 2 se habla de que nuestro hermano Pedro estaba reunido en algunas de las iglesias de Galacia. No sabemos cuál. Derbe, Listra, había varias, Iconio, no sé cuál. Pero bueno, él estaba reunido allí en la parte de Asia Menor que se conocía como Galacia, la región de Galacia, en algunas de las congregaciones, y Pablo estaba ahí. Y Pedro, ustedes conocen el texto, Pedro comía con nuestros hermanos gentiles como iguales. No hay diferencia entre judíos y gentiles, en Cristo todos somos iguales. Él mantenía comunión con nuestros hermanos gentiles en la comida. Pero esa comunión es un símbolo de compañerismo. Pero dice, bueno, de hecho no es la pista de Galacia, pero Pablo y Pedro realmente están en Antioquía, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Y noten ustedes que una de las cosas que nos faltan a nosotros, por más que queramos decir que somos amables, hermanos, es que hablar cara a cara no significa ser pesado, pero significa ser honesto, significa buscar lo mejor para el Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Pedro, o nos dice a nosotros, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. No es problema de doctrina, es problema de actitud. En el versículo 14 dice Pablo, pero cuando él vio, fíjense bien, cuando vi que no andaba conforme a la verdad. Ahora, ponga atención en esto, porque usted debe de fijarse que cuando usted va a llamar la atención a alguien, tiene que usted estar seguro de que existe tal falta. Ahora, Pablo no pide testigos, ¿por qué? Porque dice que él, cuando vi que no andaba conforme a la verdad del Evangelio
Dije a Pedro delante de ¿quiénes? De todos. Le llamó aparte Aquila y Priscila lo hacen con Apolos. Mateo 18 dice que eso es obligatoriamente lo que tenemos que hacer en casos personales. Pero la falta de Pedro es pública. Se juntaba a comer con los hermanos, llegan algunos hermanos de Jerusalén y se apartan. Alguien en la iglesia no lo notó. No todos lo notaron. Su falta es pública. Entonces, ¿qué es necesario en ese caso? La reprensión pública. Entonces dice, y cara a cara. No hay testigos porque todos son testigos. Si Pablo mismo es testigo. Le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, noten ustedes, y ustedes recordarán que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, 16, uno de los textos que muchos conocen, el apóstol Pedro dice, nuestro hermano Pablo, que enseña muchas cosas que algunas son difíciles de entender. Ahora, él no dijo, este demonio de Pablo. ¿Por qué no está enojado con Pablo? ¿Él se ofendió por haber sido reprendido públicamente? No. Al contrario, Pedro, asumió la responsabilidad de su falta públicamente. Tenía que hacerlo porque la reprensión fue pública. Ahora, ¿falló el hermano Pablo al no seguir Mateo 18? ¿Pecó? En una exposición que se hizo de este tema, aunque ustedes no lo crean, yo soy muy tímido. Y yo quería preguntar a los hermanos, porque el hermano que hizo la exposición se basó solo en Mateo 18. Leyó todos los versículos, pero el método para disciplinar es Mateo 18. Y quería preguntarle, entonces, si Pablo pecó, ¿por qué no lo siguió? Y le hice la pregunta como algunos nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando el hermano estaba sentadito y se estaba atragantando con el pollo, pues le pregunté, ¿qué pensabas de esto? Le dije yo. Y él me dijo, yo pienso que Pablo no pecó, pero yo creo que eso solo lo pueden hacer los apóstoles. Ok. Eso fue hace tiempo atrás. Mi pregunta sería ahora, sinceramente, usando tus principios de interpretación, ¿no es verdad que el ejemplo apostólico tiene autoridad? Y en aquellos casos en los que el ejemplo apostólico se puede aplicar, porque no todo ejemplo apostólico se puede aplicar a nuestras experiencias en la actualidad, pero en los casos en que se puede aplicar, no significa que el ejemplo nos autoriza a reproducir las mismas acciones si estas son posibles. ¿No es eso la idea del ejemplo apostólico aprobado? Sí, ¿para qué sirve el ejemplo? Sirve para que lo sigamos. Entonces, Pablo lo hace así. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y Mateo 18? La falta es pública. El daño es público. Por lo tanto, la reprensión debe de ser pública. Y déjenme decirles algo que tal vez a muchos no les va a gustar. Pero acá, ¿cuánto tiempo se tardó Pablo en decirlo, en hacerlo? Pero lo que sabemos fue lo más inmediato posible porque lo hizo públicamente. Nomás notó el asunto, él lo dijo. Y Pedro tuvo que corregirse. Romanos 16, 17 dice, ustedes ya deberían de estar mareados con estos textos, pero Romanos 16, 17 literalmente dice, fíjense bien, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ok, ¿cómo se va a fijar la iglesia? Porque esta instrucción a la iglesia, ¿cómo se va a fijar la iglesia en los que causan divisiones? Sí, si alguien está causando divisiones, ¿lo vamos a llamar en secreto, aparte, entre dos? No. ¿Qué dice? Que os fijéis. ¿A quién es esta instrucción? A la iglesia. Luego es delante de la iglesia que se debe de señalar a la división y al divisionista. Y miren lo que dice el texto.
que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mi pregunta es, hermano, yo estuviera aquí ahorita predicando a ustedes y diciendo barbaridades como Cristo se casó con María y tuvo hijos que están en Francia. Yo estoy enseñando eso como doctrina. Mi pregunta es, ¿y ustedes hasta cuándo me van a callar? Exacto. Exacto. Porque yo estoy totalmente contradiciendo fundamentos bíblicos. Una cosa es que yo me equivoque en algo, sincera e inocentemente, porque yo no sé que estoy equivocado. Y otra cosa es que yo me diga cristiano y niegue lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, de su resurrección, de su ascensión, y comience a repetir las barbaridades que la gente repite. Entonces, ¿notan ustedes que hay una diferencia? Ahora, ¿me van a dejar ustedes hablar como me han dejado hablar ahora para torcerlos? Y aquí hay jóvenes, y aquí hay gente que no es tan experta en la Biblia, y hay gente que no tiene los mismos años que usted tiene, y hay gente que es muy inquieta, y esos van a salir confundidos, más de lo que ya están. Y esos van a salir confundidos. Y usted se va a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿cuál es la acción? El apóstol Pablo dice, públicamente, actúe públicamente. Fijaos en ellos. Eso es una acción pública. Según de Tesalonicenses 3:14, como le decía hace un rato ya en la mañana, dice señalarlos. Es decir, que toda la gente ponga sus ojos en ellos, que sepa quiénes son, que sepan cuál es la falta que tienen. Entonces hay que corregir públicamente. Están los casos de herejía, ok, pero vamos a un caso que es bien claro. Otra vez volvamos a 1 Corintios 5:1. Noten ustedes las características de este problema y su solución. La metodología de corrección y de disciplina que se siguió no fue Mateo 18. Y el apóstol Pablo aquí no solamente dice que él hace esto, sino que instruye a la iglesia a que él lo haga. ¿Y cuál es la metodología que el apóstol Pablo instruyó a los hermanos en Corintios que siguieran? Mire primero, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Mi pregunta es esta: ¿es un pecado no solamente público? ¿Y no es cierto que es un pecado escandaloso también? Fíjense, es un pecado público, es un pecado escandaloso, no es como los pecados de los que habla Mateo 18. Este es un pecado público, es un pecado escandaloso. Versículo 2 dice, vosotros estáis envanecidos. ¿Le han dado tratamiento a los hermanos a ese pecado? Ni privada ni públicamente. Al contrario, hay, de acuerdo con la palabra envanecido, hay aprobación a tal muchacho en su pecado, a tal hombre en su pecado. Hay aprobación pública a él. Sin embargo, de acuerdo con la moralidad cristiana, ese es pecado, y es un pecado público y es un pecado escandaloso. ¿Por qué? ¿Por qué escandaloso? Porque el texto dice, ni aún se nombra entre los gentiles, hermano. Es un escándalo bárbaro. Por ejemplo, yo le diré a ustedes, ¿y qué tal si yo vengo aquí a tratar de dar una enseñanza? ¿Me van a dejar ustedes? No, voy a enseñar lo correcto, pero vengo bien disparado. ¿Me van a dejar? Es moral, es ético, es espiritual que los ministros del evangelio nos pongamos en el púlpito bien trallados. La iglesia debe de tolerarlo. No, ahí ya vamos a hablar con el hermano después. No, hermano, el pecado es público, es escandaloso, y así debe ser también la corrección. Pública y rápida. Pública y rápida. De hecho es el caso que el apóstol Pablo dice, no debieras más bien lamentaros, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y dice,
Ciertamente yo en ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hizo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, reunidos aparte, y hablen 2 o 3 testigos. Mire, ¿y para qué 2 o 3 testigos si todos lo saben? Ay, pero hermano, cumple el proceso bíblico. Le dijo Pablo a los corintios, llámenlo a él en privado, pongan testigos, reúnanse ustedes, y yo con ustedes en espíritu. Reúnanse ustedes, dice, con el Espíritu del Señor Jesucristo, y estarse entregados a Satanás. La disciplina congregacional, inmediata y públicamente. Hasta muchos se habían tardado. Si interpretamos el espíritu de lo que Pablo dice, hasta muchos se habían tardado. Versículo 2. No debieran de haberse lamentado. ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Actúen ya. Muchos hermanos van a decir, no, hermano, yo no acepto disciplina porque... Hermano, es el mismo caso de los herejes. 1 Corintios, versículo 11, da una lista de los fornicarios, ávaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. Con cada uno de esos, alguien está practicando el pecado de robar, hermano. Ok. ¿Cuántos de ustedes han tenido la mala experiencia de tener un hermano? Usualmente el varón casi siempre, muy rara vez ponen a hermano, pero sucede el caso, le ponen hermano. Pero ¿cuántos han tenido hermanos de esos retos de la iglesia que se robaron la ofrenda? ¿Han vivido esa experiencia? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Vamos a hablar con el hermano. Vamos a darle otra oportunidad. Yo no voy a meter esto a la iglesia, hermano, aunque todos estaban conmigo ahí, ¿va? Pero supuestamente que yo soy el que debería de saber más que la mayoría, y por lo menos. Yo hice eso. Por 3 meses. Le enseñamos a un hermano, tratando de que regresara a la ofrenda. ¿Quién no conocía el pecado? Todos lo conocían, todos sabían. Y seguía allí participando en la alta cena y seguía opinando. Y seguía enseñando, porque enseñaba, aparte de ser tesorero. Yo no sabía suficiente. Eso es uno de los errores que he cometido por ignorancia. No sabía suficiente. Y hubiera analizado mejor este texto, hermano. La acción debe de ser pública y lo más rápida posible. Cuando nosotros seguimos el proceso de Mateo 18, mire, todos sabían que todo el mundo andaba murmurando. ¿Se acuerdan ustedes que cuando comenzamos esta serie dijimos, uno de los propósitos de la disciplina correctiva, que llega al extremo de corte comunión, precisamente es para hacer que mejoremos, para hacer que los demás tengan temor, para que no caigamos en el pecado de la murmuración? Bueno, nosotros dándole larga, ¿qué cree que estaba pasando en la congregación? Incluso, como siempre sucede, incluso hermanos apoyando. Pero resultó que al final, cuando ya nos pusimos serios con él públicamente, y costó después hacerlo público, ¿sabe? Porque como habíamos esperado demasiado tiempo, ya había gente que estaba favoreciendo, y démosle más tiempo, y démosle más tiempo, y démosle más tiempo. Y nos mentía una tras otra vez, y todas probadas. Pero no hacíamos nada. Costó que al fin la iglesia se pronunciara. Y se fue. Perdimos el dinero. Y lo peor, perdimos el hermano. Tal vez si hubiéramos actuado mejor, no lo perdemos. Pero muchas veces insistimos en Mateo 18. No, hay que actuar rápidamente. Un texto que quiero que consideremos, 2 Timoteo 3:10. Actuar inmediatamente, sin embargo, no siempre significa que hay que públicamente en una sola reunión cortarlo de comunión. No significa eso necesariamente. En el caso de 1 Corintios 5, es un caso extremo.
donde en la primera reunión que se hizo, se cortó de comunión al tal hombre que estaba en fornicación. Pero miren lo que dice segundo de Timoteo, le dije, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 10 dice: no es eso. Vamos a ver si es. No, ya les digo. Tito 3:10. Me confundió, no sé por qué le gusta. Pues segunda de Tito no hay, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Tito 3:10. Mire lo que dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecharla. En el caso del divisionista, la Biblia es bastante clara de cuál es el proceso. No dice llámelo aparte y después a los testigos y después a la iglesia. Dice después de una y otra amonestación. ¿Cuántas amonestaciones son? ¿Cuántas son? 2. Después de eso, deséchalo. ¿Tienen que ser esas amonestaciones entre 2 personas? No. Ahí de una vez será entre el grupo de obreros y el divisionista, o la iglesia y el divisionista. Después de la segunda vez, deséchalo, porque no podemos estar tolerando el pecado y darle largos. Poco de levadura leuda toda la masa. El tratamiento en todos los casos, al final, si se le reprende a la gente, al final es corte de comunión si no se arrepiente. ¿Por qué en el caso del chico en 1 Corintios 5, del pecador en 1 Corintios 5, por qué inmediatamente fue cortado? Porque estaba viviendo con la mujer. O sea, eso era un pecado que estaba en práctica. Entonces, y el arrepentimiento significaba dejar a la señora. Entonces, mientras no hiciera eso, ¿qué era lo que tenía que hacer la iglesia? Cortar inmediatamente. ¿Por qué no cortaron a Pedro en Gálatas 2? Aunque también era un pecado que está... Porque eso no podía arreglar cambiando de actitud, arrepintiéndose y volviendo a comer con los hermanos gentiles. Pero si no hubiera podido o no hubiera hecho tal cosa, entonces también tendría que haber sido desechado. Son 3 casos, hermanos, o 3 metodologías que yo veo. Cada una, y ustedes van a tener aquí en su material, yo les presento aquí A, B, C, D, 4 ejemplos. 4 ejemplos de pecados públicos. Y como en cada uno de los casos se tratan públicamente. El apóstol Pedro, o Pablo, a ver si alguien se acuerda de esto, lo tengo aquí en las notas, pero me olvida. Pero le dice a 2 hermanas, creo que es en la epístola a los Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2. ¿Qué es más público que esa reprensión? Que cuando se lee la carta aquí y allá y en todos lados, todo el mundo sabe que había 2 hermanas que estaban peleando. ¿Y cómo reprende el apóstol Pablo a esta hermana? Públicamente. ¿Conocían los hermanos el problema de ellas en la iglesia? Lo conocían, no era un problema privado y personal. Dice 4:2: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dice, hermano, ¿y por qué reprensión? Y cuando leemos ahí, sean de un mismo sentir, ¿qué está diciendo? Les ruego que sean de un mismo sentir, ¿qué está diciendo? Que en el momento en que están recibiendo esta instrucción, no lo eran. ¿Cuál era la naturaleza de sus desacuerdos? ¿Por qué discutían? ¿En qué estaban en oposición una con otra? El texto no lo dice. ¿Cerca de qué no sentían lo mismo? No lo sabemos. Lo que el texto sí dice es que el apóstol Pablo públicamente le dice a 2 hermanas por nombre que se pongan de acuerdo.
respecto a esas cosas que le están reparando, que se pongan de acuerdo. Algunas veces los hermanos dicen, del púlpito no trate los problemas. Y a veces yo entiendo que nosotros queremos evitar hacer más problemas. Pero hay un momento, hermanos, en que es necesario confrontarlos, y una de las maneras es hacerlo en el púlpito. O no es escéptico que el hermano saque problemas personales delante del púlpito, es cierto. Pero estos no son problemas personales del predicador. No es ético que yo venga aquí a atacarlos o atacar a uno de ustedes y a desahogarme delante de los demás. Eso no es ético. Pero hablar de los pecados entre nosotros, o hablar de pecados de hermano aquí entre nosotros, no solamente es ético, es necesario. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo acá. Entonces yo creo que en alguna medida no hemos escudriñado bien esta parte de la Biblia, en estos textos. En alguna medida siempre estamos pensando que si no se hace conforme en Mateo 18, que si no se hace todo a escondidas de la iglesia, los hermanos que actúan de otra manera están pecando. Tanto así que ahora hablar del pecado de nosotros mismos, del púlpito, más bien parece que eso es el pecado. Y nosotros dijéramos que Pablo pecó aquí al hablar de estos hermanos públicamente. ¿Realmente tiene sentido para ustedes eso? ¿Realmente pecó Pablo cuando públicamente denuncia la falta de concordia entre estas dos hermanas? ¿O cuando públicamente nos cuenta que nuestro hermano Pedro pecó? Y cuando públicamente dice que tomen una acción inmediata en el caso del pecador de 1 Corintios 5, ¿pecó Pablo? Y si Pablo no pecó al tratar estos problemas de esta manera, y no de acuerdo con Mateo 18, ¿por qué pecaríamos nosotros? ¿Dónde estaría el pecado? Yo quiero que entienda que Mateo 18 es obligatorio para los problemas personales. Muchos de sus principios son sabios y en la medida de lo posible podemos aplicarlos a todos los problemas. Pero no es la única manera de tratar los problemas. Si mi pecado es público y es escandaloso y me llaman la atención públicamente, yo no puedo desacreditar el llamado de atención o el corte de comunión solo porque no se siguió obligatoriamente cada paso de Mateo 18. Porque Pablo no lo hizo. Y su ejemplo, sus instrucciones a la iglesia de Corinto, nos autorizan a utilizar también esta metodología. ¿Peligrosa? Sí. Porque puede caer bajo el abuso de los jefes en la iglesia. Y un jefe de la iglesia, ¿verdad?, puede comenzar desde el púlpito a excomulgar a todo el mundo. Pero fíjense bien, que a mí me parece irónico que muchos hermanos dicen, y todos entendemos que la mayoría de las veces que solo Mateo 18 se aplica, pero hay muchos predicadores y pastores que precisamente desde el púlpito ya han cortado de comunión a muchos de nosotros, sin nunca haber hablado con nosotros. Pero que usted les diga que no es la única manera, Mateo 18, van a poner un grito en el cielo. Pero en la práctica hacen otra cosa que ni siquiera tampoco es bíblica. Hay una prueba evidente. Todos estos casos, hermanos, ¿por qué no se piden testigos? Porque la falta es pública. La falta es evidente y el llamado de atención igual. La última parte. ¿Qué se requiere en el caso de que haya arrepentimiento? Cuando las faltas son públicas, hermano, el arrepentimiento debe ser público. Déjenme resumirlo con esa declaración nada más. Mateo 18 pueden quedar los arrepentimientos en privado, porque es entre dos personas, o entre tres cuando los testigos funcionan, ¿verdad? Cuando la persona responde positivamente al mensaje de los testigos, ahí termina. Pero en el caso de la falta pública, en el caso de la ofensa pública, en el caso de la ofensa escandalosa, el llamado es público, el arrepentimiento debe ser público también. Debe ser público. Quiero dedicar tiempo a dos cosas más. Vuelvo a Mateo 18 conmigo.
Es un tipo de apéndice que he puesto, o un agregado, un anexo que he puesto en el estudio. Pero Mateo 18, después de decir tenedle por gentil y publicano, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora pónganme atención, que les voy a explicar algo que no me van a entender muchos, pero voy a tratar de que lo entiendan algunos, por lo menos. Las palabras que se traducen ahí, todo lo que atéis en la tierra será atado. Ese verbo será, y esa palabra de atado, esas dos palabras están en el griego, están como lo que se llama el modo de ponente. Pues yo les dije que no me iban a entender del todo. Se llama modo de ponente. El modo de ponente significa que una acción se declara como futura, pero que tiene efectos, que se habla de sus efectos como futuro, pero tiene su causa en el pasado. Hay verbos que expresan a realizar una acción, sufriendo la acción, o solamente observando una acción. En este caso, el modo de ponente indica que el verbo habla tanto de sufrir como ejecutar la acción. En otras palabras, si alguna Biblia, usted tiene una versión Dios habla hoy, algunas Biblias no dicen será atado, sino dicen ya ha sido atado en los cielos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en los versículos anteriores dice que la iglesia corta de comunión, es decir, tiene por gentil y publicano al pecador que no se arrepiente. Y uno puede decir, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad de declarar quién está en comunión o no. ¿Y se acuerdan ustedes que hablamos en algún momento de que la iglesia es posible que se equivoque a favor o en contra de una persona? Bueno, ¿quién define si hay comunión con Dios o no? ¿Quién lo define? ¿Quién lo determina? ¿Nosotros o Dios? Es Dios, hermanos. Es Dios. ¿Por qué? Porque yo y usted no podemos equivocar. Yo puedo decir que alguien está en pecado y que está condenado, pero probablemente me equivoque. Dios no. Entonces, cuando se sigue el proceso bíblico correctamente, se justifica porque hubo un pecado, porque el pecador no se arrepiente. Entonces, la iglesia declara a tal persona como cortado de comunión, como gentil y publicano, como alguien de quien hay que apartarse, no juntarse, no tener comunión espiritual. Pero esa declaración tiene que estar en armonía con lo que Dios ya ha declarado en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia realmente? Nada más reconocer que la persona que está en pecado ya no tiene comunión con Dios por su pecado, no porque nosotros lo digamos. ¿Me estoy explicando? Nosotros como congregación decimos ya no está en comunión, atamos. Pero el texto, el modo de ponente, de decir, pero esto ya ha sido atado en los cielos. Es decir, no está en comunión con nosotros, pero no está en comunión con nosotros significa reconocemos que esta persona por su pecado ya no tiene comunión con Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, ¿qué dice? Si necesitamos comunión con Él, tenemos comunión los unos con los otros. Si no está en comunión con Dios, ¿cuál es el deber de la iglesia? Si alguien está en su pecado y no se arrepiente, ¿cuál es el deber de la iglesia? Decir que no hay comunión con la iglesia también. Pero eso es porque ya hubo una ruptura espiritual. Solamente hay que mencionar dos cosas más que se dividen como 20. Uno, hay cosas innecesarias, hay cosas que la iglesia no puede practicar. Número 1, problemas privados no demandan una confesión pública. No requiere, no es necesaria la confesión pública. 2, los detalles
de un problema que llega a público, no siempre tampoco son necesarios detalles. Por ejemplo, basta decir 2 o 3 cosas para hablar acerca del adulterio de una persona. No vamos a dar detalles del adulterio. 3. Obviamente, ninguno de los procesos disciplinatorios de la Biblia nos autorizan a castigar físicamente a nadie. Nada más no va a ocurrir, ¿verdad? Y le digo eso porque al menos yo ya he tenido la gana de... Hay un profeta en el Antiguo Testamento que dice que los agarró a palos y a jalones de pelos. Y a veces no es, tal vez así entienden, ¿verdad? Tal vez no hemos llegado a eso y no es necesario llegar a eso. Restauración. Ese es el objetivo de todo este proceso, es restaurar. Todos los hermanos que ven problemas en la iglesia deberían de involucrarse en este proceso porque hay que restaurar el bienestar de la iglesia. Tenemos problemas y deberíamos de preocuparnos por eso. Debemos de buscar el arrepentimiento de las personas que están fallando de acuerdo a nuestra apreciación y esperamos que la apreciación sea de acuerdo a la verdad.